Muy bien, sean bienvenidos a su canal Electronics. Vamos a resolver un problema de lo que es el análisis de flujo de potencia de un sistema eléctrico de potencia, aplicando lo que es el método Gauss-Seidel. Y para ello pues tenemos el siguiente sistema eléctrico de potencia con las siguientes, en este caso con el siguiente topología, ¿no? Para lo cual vamos a dividir el video en dos partes. El primer parte pues va a ser hasta determinar en este caso una primera iteración, ya que para que no se alargue mucho el video, entonces pues porque vamos a resolverlo paso a paso y demandará pues en este caso de un poquito de tiempo, ¿no? Entonces para ello primer video, primera parte, pues lo vamos a realizar mediante, en este caso hasta realizar toda la primera iteración, y luego después en el segundo video vamos a realizar lo que es el análisis de flujo de potencia, ¿ok? En este caso pues el método es el método Gauss-Seidel, y para ello pues lo primero que vamos a hacer entonces será analizar lo siguiente. En este caso tenemos un sistema eléctrico de potencia en la cual se tiene constituido de la siguiente manera con esta topología, y tenemos acá en este sistema eléctrico de potencia tenemos tres barras, ¿no? ¿Puede haber más barras? Claro que sí, puede haber más barras. Entonces, pero debido a que el método Gauss-Seidel es un método interactivo, entonces para que no sea muy largo y además es un proceso ya mecánico, se podría decir así, entonces pues si tienes muchos más barras, entonces ese proceso se hace de la misma manera que se puede hacer acá con tres barras, pero el único detalle es que va a tener que ser más moroso, más largo, ¿no? Entonces pues para hacer como un ejemplo lo vamos a hacer con tres barras. Bueno, en la barra 1 tenemos una parte de generación y una parte de, en este caso, de demanda. En la barra 2 tenemos solamente, en este caso tenemos la parte de generación y la parte de demanda. En la barra 3 también, en lo cual solamente tenemos la parte de demanda. Para lo cual entonces tenemos en la barra 1 tenemos una generación, el cual ya nos está indicando que va a ser un nodo slack, ¿ya? En este caso vamos a ver que es un nodo slack, pero si en caso generalmente a veces en sistemas eléctricos de potencia, para hacer un análisis de flujo de potencia, si es que no nos diese en este caso no nos asignase que es un nodo slack, en este caso pues nosotros tenemos que realizar eso, ¿ya? Entonces, pero en este caso, en este problema ya nos está diciendo que el nodo slack o nodo de referencia también se le conoce, ya nos está dando que va a ser en el nodo 1 o en la barra 1, ¿ok? En este caso tenemos también en la barra 2 la parte de generación que nos da datos de su potencia, en este caso que es el despacho que va a tener de 20 megavatios. También nos da en este caso el módulo de esa tensión que va a tener el generador en valores PU, que va a ser 1.015. Y también tenemos en este caso la parte de demanda. Acá también en el barra 1 también tenemos la parte de demanda, ¿no? Que esto es la potencia aparente, que lo que tiene de 60 más J32 MVAs, ¿no? Y en la barra 2 lo mismo, tenemos el dato, y en la barra 3 solamente tenemos demanda. Y también en la parte de las líneas que conectan barra a barra, tenemos de línea que va de 1 a 2 y la línea que va de 2 a 3, ¿no? Entonces la línea que va de 1 a 2 tenemos los siguientes datos, acá se puede ver. Entonces la línea 1 dice que tiene una tensión nominal de 115 kilovatios, entonces esta de acá tiene una línea de 115 kilovatios. En la línea 2 también tenemos una misma tensión de 115, tensión nominal, en este caso de 115 kilovatios, ¿no? Y también tenemos acá en los siguientes parámetros de la línea, que en este caso, que el elemento en serie, tenemos una impedancia IJ, ¿ya? Entonces, que tiene la línea 1, que va a ser de 2.333, ¿no? Más J10,058, esto en unidades de ohms. Y también de la línea 2 tenemos las mismas, en este caso, los datos siguientes de 1.311 más J13,115, ¿no? Y esta parte, que es esta de aquí, son las admitancias Shunt. En este caso las admitancias Shunt es debido al efecto capacitivo que presentan las líneas, ¿no? En este caso tenemos, esta ya es, en este caso sería la admitancia, la admitancia Shunt, ¿sí? En este caso total. Tenemos que entender que el modelo que precede, en este caso, o que tiene la línea,
es un circuito in pi, ¿no? Entonces acá hay que hacer una pequeña conversión para tener lo que es en este caso la admitancia medios, ¿no? De shunt, pero eso lo vamos a hacer a la hora de resolver. Para la línea 2 exactamente también tenemos el mismo dato. Bueno, entonces para ello pues directamente vamos a dar solución a este problema entonces de la siguiente manera. Muy bien, entonces para intentar de resolver este problema, lo que se debe hacer en este caso, vamos a hacerlo parte por parte. En este caso yo lo que hago generalmente como paso 1, se podría decir así, como paso 1 es primero identificar quién es el nodo slack. En este caso primeramente ya hemos indicado a inicios que el nodo slack en este problema ya no está asumiendo o ya no está indicando dónde va a ser el nodo slack, ¿no? En este caso me dice que va a ser en la barra 1 o en el nodo 1, que será en este caso el nodo slack, que será nuestro nodo de compensación, ya hemos dicho, o también nodo de referencia, donde cuando se asigna un nodo slack generalmente se conoce su módulo y su ángulo. En este caso cuando es un nodo slack, si es que no nos diese en este caso, pero generalmente todos los nodos que tienen generación tienen su módulo, ¿ya? Pero si tú asignas un nodo slack en cualquiera de estos nodos de generación, en este caso puede ser B1 o B2, son las partes o los nodos que tienen la generación. Si tú asignas nodo de slack, digamos, en el nodo 2, por así decirlo, que en el caso no nos diese dónde está el nodo slack, entonces vamos a asignar, digamos, en el nodo 2 su módulo. Tenemos, cuando se asigna un nodo slack, por ser nodo de referencia, tú en este caso para el estudio automáticamente se tiene que poner como ángulo 0, porque es un nodo de referencia en este caso, ¿ya? Entonces por eso el nodo slack tenemos que dar de dato conocido primero módulo y ángulo, y el ángulo, si es que ya hemos indicado, cuando se asume que es un nodo slack, automáticamente se pone 0, ¿ya? Grados, ya que es un nodo de referencia. Entonces es el primer paso, identificar el nodo slack. Ya hemos puesto acá, quizás lo escribo en este caso, identificar quién es el nodo slack, ¿ya? En este caso ya hemos indicado que el nodo slack ya me está dando el problema, ¿no? El siguiente paso tenemos que identificar los nodos del sistema de potencia. Entonces vamos a hacer eso, identificar los nodos del sistema eléctrico de potencia. Ok, ¿a qué me refiero con identificar los nodos del sistema eléctrico de potencia? Primero, en el nodo 1 tenemos, en este caso, que es el nodo slack. Tenemos en el nodo 1, ¿no ve? En el nodo 2 tenemos tenemos nodo de generación y demanda o carga, ¿no? En el nodo 3 tenemos solamente demanda. A los nodos que tienen generación como en el nodo 1, nodo 2, se los considera como nodos PV, ¿ok? Y a los nodos que tienen, en este caso, solo la parte de demanda, se los considera como nodos PQ. En este caso, estos dos nodos son nodos PV, pero un nodo ya no va a ser PV porque se está considerando como nodo slack. Entonces, primeramente, ya hemos identificado el nodo 1, que va a ser el nodo slack. Ahora, el nodo 2, ¿qué es? Ya hemos indicado que cuando tiene generación, ese nodo se considera como nodo PV. ¿Ok? Entonces, el segundo nodo que estamos identificando es un nodo PV. Entonces, donde exista generación, se considera como nodos PV. El siguiente nodo que vamos a identificar es el nodo 3 o la vara 3. Entonces, la vara 3 solamente tiene, en este caso, una demanda, en este caso, una carga, ¿no? Que está asignada al nodo 3. En este caso, cuando solamente exista demanda o carga, se considera como nodos PQ. Entonces acá, lo que hay que hacer es simplemente eso, identificar. Eso es por razones de estudio para más adelante, ¿ok? Entonces tenemos primer nodo. Nodo 1 es nodo slack, ¿ok? En este caso, estoy escribiendo mal. Vamos a poner acá el nodo slack, ¿ok? En este caso,
como dato hemos indicado que tiene que tener su módulo y su ángulo, ¿no ve? En el nodo 2 tenemos que este es un nodo PB, entonces es un nodo donde existe generación de datos. Vamos a tener lo siguiente: datos, vamos a tener, acá vamos a poner datos, vamos a tener en este caso el módulo, vamos a poner así el módulo, y en este caso vamos a tener la potencia activa, o en este caso el despacho que va a tener en este caso el nodo de generación. Por tanto, podemos poner acá eso, ¿no? Bueno, y como incógnita, eso tenemos que considerar igual. Como incógnita vamos a tener los siguientes. No conocemos de acá qué cosa. Primeramente, de la tensión no conocemos el ángulo. Entonces acá vamos a poner que no conocemos su ángulo, ¿ok? Y lo siguiente, no conocemos lo que es la potencia reactiva, en este caso que tiene este nodo PB. Por tanto acá Q no conocemos. En este caso vamos a ir ahora al nodo 3. En el nodo 3 tenemos lo siguiente. Hemos dicho que es un nodo PQ. Por tanto, esta barra que tiene del sistema eléctrico de potencia solamente tiene demanda. Por tanto, es un nodo PQ. Eso hemos quedado. De acá, como datos, tenemos que tener lo siguiente. En este caso tenemos la potencia que tiene la carga. Eso siempre es conocido. Entonces, la potencia aparente ya que tiene la carga, ¿no? Ese es como dato, pero como dato solamente tenemos potencia. Entonces, como incógnita, ¿qué no conocemos de esta barra? El barra 3 o el nodo 3. No conocemos primero la tensión que va a tener en esa barra. Lo siguiente, también no conocemos su ángulo de esa tensión. Entonces, ya hemos dicho, esto es nodos PB, esto es nodo PQ. Por tanto, ese es el siguiente paso. El paso 2, identificar los nodos del sistema eléctrico de potencia de esto. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar acá, lo vamos a poner como el paso 3. Paso 3 es, en este caso, hacer una conversión. En este caso vamos a realizar una conversión de datos. Vamos a llevar este sistema eléctrico de potencia, todas estas impedancias y admitancias en este caso, y las potencias más, que lo vamos a hacer más adelante, y las potencias que tiene todo el sistema eléctrico de potencia, a un mismo sistema, es decir, a un sistema en este caso de unidades de PU, o sea, valores por unidad, ¿ok? Entonces acá decimos eso. Entonces vamos a convertir, o vamos a hacer una conversión, conversión de datos. En este caso vamos a convertir primero todas las impedancias que haya en este caso a unidades PU, ¿ok? Bueno, para ello vamos a ver qué elementos tienen en este caso que convertirse. Obviamente, de acá de la línea tenemos que convertir estos elementos, estas impedancias, ¿no? También estas admitancias. Bueno, en acá tendría que poner admitancias, ¿no? Pero ya, ni modo. Entonces todo esto del elemento, tanto la de la línea que tiene su impedancia y también su admitancia. Muy bien. Para ello, para convertir a un sistema, en este caso cambio de un sistema de impedancia a valores por unidad, se hace lo siguiente. Primer punto que debemos tener en cuenta para realizar eso, acá le vamos a poner primero conocer la potencia base. El siguiente es conocer, en este caso, la tensión base que va a tener el sistema eléctrico de potencia. Y el siguiente es conocer la impedancia base. Tenemos que conocer esos tres elementos. El primer paso que se debe tener en cuenta es conocer estos elementos. ¿Cuál será nuestra potencia base? ¿Cuál será nuestra tensión base? ¿Cuál será nuestra impedancia base que va a tener nuestro sistema eléctrico de potencia? Primero,
La impedancia, o perdón, la potencia base, en este caso esta es la potencia base. ¿Cómo se considera? Ya hemos indicado en los anteriores videos, cuando estamos resolviendo un sistema eléctrico de potencia, esto mucho va a depender de cómo o qué tan grande es mi sistema eléctrico de potencia, el cual se tiene que analizar. A veces en problemas nos da la potencia base, ya nos puede dar como dato, es decir, a qué potencia base tú vas a llevar tu conversión de datos al sistema PU, te puede dar, obviamente. Pero en este caso, como estamos analizando bajo hemos indicado, nos vamos a regir en el sistema eléctrico boliviano, ¿ya? En este caso se va a manejar la potencia base que manejamos al ser nuestro sistema eléctrico de potencia no tan grande, tampoco es tan chica, ¿no? Pero en este caso se va a manejar a lo que es a 1000 MVAs, ¿ya? Asumimos entonces este dato pues lo asumimos en este caso basándonos en el sistema eléctrico de potencia de Bolivia. Entonces con esa potencia base se va a hacer el estudio. Entonces vamos a asumir como 1000 MVAs. Nota, en este caso en el examen generalmente siempre en este caso se tiene que asumir con esta potencia base, ya si es que no les diese. Pero no hay problema, podrían preguntar igual. Esto también no es problema, se podría preguntar y en este caso el ingeniero pues tendría que darte, ¿no? Pero como ya les he indicado, generalmente en clase ya hemos indicado que esta potencia se tiene que asumir al sistema eléctrico boliviano, ¿no? A la potencia. Entonces como 1000 MVAs. Ok. Ahora tenemos que asumir, o mejor dicho, que tenemos que determinar cuál es la tensión base que vamos a utilizar. En este caso, la tensión base va a ser igual a ¿qué? Podemos ver acá qué tensión, en qué tensión trabaja nuestro sistema eléctrico de potencia. Acá nos da un dato en la cual la línea que está conectada entre barra 1 y barra 2 y barra 3 y barra 2 y barra 3, tenemos que dice que esta tensión que va en este caso manejar toda la línea conectándose a cada barra, dice que va a tener una tensión nominal de 115 kVA. Por lo general, entonces la tensión base se considera como la tensión de zona, en este caso en la cual va a operar nuestro sistema eléctrico de potencia. Por ejemplo acá, ¿en qué tensión está operando? Pues por la línea me indica que desde este punto a este punto pues es una tensión de 115 kV. Entonces nuestra barra 1, barra 2 está operando o está trabajando también la impedancia de la línea, todas esas situaciones prácticamente desde este punto a este punto en una tensión nominal de 115 kV. Lo mismo pasa acá, de barra 1 a barra 3 también está operando de 115 kV. En este caso el sistema eléctrico de potencia solamente tiene en este caso es una zona única, entonces que va a trabajar en una tensión nominal todo el sistema eléctrico de potencia como 115 kV. Pero mucho cuidado, esto puede cambiar siempre y cuando haya transformadores puestos o que me pongan transformadores que van a reducir la tensión o van a subir la tensión dependiendo a qué transformador o qué transformador se tenga en la línea, pues obviamente esa tensión base cambia. En este caso vamos a considerar cuando se tiene transformadores como zonas de trabajo, ¿ya? Pero en este caso solamente tenemos una única zona, ¿no? Que es en una tensión de 115 kV, ya que no presenta ningún transformador asignado a ese sistema eléctrico de potencia que pueda reducir o subir la tensión, ¿no? Por tanto, nuestra tensión base, ya hemos indicado, es la tensión de trabajo de esa zona o con la cual va a operar el sistema eléctrico de potencia. Por tanto, acá pues va a ser nuestra tensión base de 115 kV. ¿Ok? Bueno, ahora lo último que nos queda por definir es la impedancia base, ¿no? La impedancia base vamos a definirla con la relación tanto de la potencia base y la tensión base, ¿no? Entonces vamos a decir la impedancia base, se va a definir mediante la ecuación de la tensión base elevado al cuadrado dividido entre lo que es en este caso la potencia base.
Muy bien, entonces tenemos ahí que reemplazar simplemente los datos. Tenemos la tensión de 115, esto lo elevamos al cuadrado, dividimos entre la potencia base, que es de 100, creo que he dicho 1000 acá, es 100 MVA, ¿no? No sé si he dicho 1000 o he dicho 100, ya, pero esta es la potencia base, ¿no? Entonces, de 100 MVA. Por tanto, tenemos entonces una impedancia base que vamos a manejar de, en este caso, haciendo los cálculos, de 132.25 ohmios. Ok, muy bien. Teniendo todos estos tres datos, ya, lo siguiente ahora que vamos a realizar es, primer punto, vamos a analizar, como ya hemos dicho, vamos a llevar todos los valores de impedancia y admitancias a valores PU. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Teniendo todo esto, pues el primer punto va a ser, en este caso, llevar al sistema PU toda la línea que tenemos acá. Primero va a ser la línea que conecta entre la barra 1 y la barra 2. Entonces, luego después la línea que va de barra 1, de barra 2 a barra 3. Por tanto, entonces hacemos eso. Y acá hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a decir acá para línea 1 a 2. Entonces, en la línea 1 y 2 tenemos los siguientes datos. Ya hemos indicado que tenemos que llevar estos a PUs. De la línea 1 tenemos en este caso lo siguiente. Para llevar entonces todo esto a sistemas PU, vamos a hacer las siguientes, o vamos a aplicar en este caso la siguiente ecuación. En este caso decimos que la impedancia, que de la línea 1 a 2, estamos asumiendo que esto lo vamos a hacer al llevar a PUs, va a ser igual a la impedancia que tiene, obviamente en fasor, ya, la impedancia de 1 a 2, esto está en unidades de ohmios, que es dato ahorita, está en la tablita, dividirla entre la potencia base. Ok, de acá esto es un módulo, ya, entonces esto es simplemente, esto es fasor y es módulo. Por tanto, reemplazando el valor que tiene la línea de 1 a 2, su impedancia es de 2.33 y lo que tiene, ¿no? Entonces asumimos este valor 2.33 3 más J, que va a ser igual a 10.058, en este caso esto en ohmios, y lo dividimos entre 132.25 ohmios. Y teniendo toda esta operación, vamos a tener que la impedancia de la línea de 1 a 2, esto va a ser en PUs, obviamente, va a ser igual a, en este caso, 0.01764 más J 0.07605. Esto en PUs. Acá un dato muy importante. Una vez que ya se tiene todo en PU, se tiene que asignar en qué potencia base se está, en este caso esta unidad PU, ¿no? Y también la tensión base, pero la tensión base, si es que fuera transformadores y demás, obviamente se tiene que considerar, ¿no? Pero acá, como solamente tenemos una tensión única de tensión base, pues solamente la potencia. En este caso está en una potencia base de 100 MVA, como hemos dicho. Muy bien, tenemos acá primero ya nuestra impedancia, donde está nuestra impedancia de la línea, ya está llevadas a unidades PU. Muy bien, ahora lo único que tenemos que realizar en este caso, acá hay que aclarar antes de eso una situación. Todas esas impedancias debemos llevar a lo que es admitancias, porque generalmente cuando se analiza en sistemas eléctricos de potencia, generalmente se trabaja en admitancias, ¿ya? Entonces por eso tenemos que llevar las impedancias a admitancias. Y esto pues ya es algo
simplemente relativamente solamente es en este caso decir que la admitancia en este caso de la línea 1 y 2, obviamente en fasor, esto en PU, obviamente simplemente es el inverso de la impedancia, ¿no? Impedancia fasor de la línea, en este caso 1 y 2. ¿Ok? Muy bien, entonces hacemos esa operación. Entonces 1 lo dividimos con todo este valor, ya, con todo este valor. Entonces esto va a ser el valor de 2. Acá al ladito le ponemos. Entonces acá no vamos a reemplazar ya. Directamente vamos a poner valor. Entonces esto va a ser como la admitancia entre 1 y 2 de la línea va a ser igual a un valor de 2.89 428 menos J 12.47 791, ¿no? Esto en PEUs. Obviamente, ¿en qué base? En base 100 MBAs. Perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar de todo esto va a ser este resultado que estamos marcando acá. Vamos a ver más adelante para qué. Entonces hay que marcarse, este dato es importante. Muy bien. Entonces ya tenemos de la línea de 1 y 2 el componente en serie. Ya, este es el componente en serie. Ya hemos indicado el modelo que rige, el modelo matemático que rige una línea de transmisión en alta tensión, pues se tiene un comportamiento de modelo, se puede definir como modelo en pi, ¿no ve? Entonces acá esto va a ser el componente serie y esto es el componente paralelo. Ya vamos a, eso ya hemos visto incluso en los anteriores videos, en las introducciones, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Esta admitancia que está en siems, ya microsiems, entonces lo vamos a llevar también a unidades PU por unidad. Entonces decimos lo siguiente: para ello la admitancia, en este caso shunt, de la línea 1 y 2, en este caso va a ser igual, para llevar esto a unidades PU, mejor dicho, acá hay que recalcar eso, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Va a ser igual a Y shunt de la línea 1 y 2, esto está en unidades microsiems, multiplicado por ¿quién? Por la potencia base, esto está en unidades de ohmios, y lo dividimos entre 1 por 10 a la 6. Entonces acá lo único que hacemos, reemplazamos, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale la admitancia shunt en microsiems? ¿Dónde está? Esto va a ser igual a 68,65 J, ¿no? En este caso, obviamente, como es esto un elemento capacitivo, solamente tiene la parte reactiva, ¿no? No tiene la parte, en este caso, activa, ¿no? Por tanto, acá vamos a decir, podemos poner esto, ¿no? Entonces la conductancia acá, que sería el valor que se tendría de una, en este caso, admitancia, la conductancia acá pues 0, ¿no? Ya hemos dicho que es un componente capacitivo, entonces solamente sería esta parte que es la susceptancia. Por tanto, acá la conductancia es 0 más, más J, sería J, ¿cuánto era el valor? 68, ¿no? 65. En este caso, esto está en microsiems, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la potencia base, que es 132.25. Esto está en ohmios. Lo dividimos entre 1 por 10 a la 6. Perfecto. Entonces de acá sacamos que, abajo mejor lo haré, que en este caso la admitancia shunt
de la línea 1 y 2 va a ser igual a, en este caso, J 0.009008. Esto en valores PU. Obviamente esto en base 100 MVAs. Muy bien, pero esto ya hemos indicado que es simplemente la admitancia shunt total. Ya hemos indicado y vamos a repetir nuevamente que una línea tiene este modelito, ¿no? Tiene acá la parte de los elementos en serie. Esta ya lo tenemos en modelo, esta parte ya lo tenemos calculado en PUs, que sería este valor, ¿no? Ya hemos llevado a PUs y está en admitancias, en valores PUs. Lo que estamos calculando, lo que queremos calcular es Y-shunt en PU, ya lo hemos hecho, pero esto es la Y-shunt, o sea la admitancia shunt en PU, pero total, ¿no? Lo que hemos calculado. Esto de acá, ya hemos dicho que esto de estos dos es lo que me está representando este valor, de esto y de esto. Por tanto, si yo quisiera solamente para esto y para esto, lo que tendríamos que conocer es simplemente Y-shunt medios, ¿no? Y para el otro igual lo mismo, Y-shunt medios, ¿no? Entonces necesitamos este valor. Por tanto, hacemos eso, conocemos esto y lo siguiente va a ser igual a ¿qué? Entonces Y-shunt de la línea 1 y 2 va a ser igual a ¿qué? A dividirla entre 2, ¿no? Por tanto, ¿a qué va a ser igual? Solamente tenemos que dividir este valor entre 2. Entonces dividiendo este valor nos va a dar que va a ser J 0.00454. Esto en PEUs. Esto también en base 100 MVAs. Perfecto. Entonces de acá el siguiente dato que nos va a interesar va a ser este valor. Este valor es lo que nos va a interesar. Muy bien, entonces de la línea 1 y 2 ya tenemos todo. Ya tenemos llevado a lo que es a unidades PU. De la línea, en este caso, que va de la barra 1 a la barra 2. O puede ser de la barra 2 a la barra 3, ¿no? No hay problema. Entonces tenemos ya llevado a unidades PU. Hacemos exactamente lo mismo para, en este caso, la línea que va de 2 a 3. Hacemos las mismas ecuaciones y el mismo análisis. Entonces acá vamos a decir que va a ser para la línea de 2 a 3. Primer punto, ya hemos indicado, vamos a llevar esa impedancia que tiene la línea, en este caso, de 2 a 3 a unidades PUs, y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el valor, dice, de la impedancia que tiene esa línea? Pues es este valor, 1.313 o perdón 311 más J 13,115, ¿no? Entonces ese valor, según la ecuación, que va a ser igual, entonces ese valor lo anotamos acá, va a ser igual a 1.311 más J 13,115. Esto en unidades de ohmios. Lo dividimos entonces entre la impedancia base. La impedancia base era 132,25, ¿correcto? Entonces de acá sacamos ¿qué cosa? Esto también unidades de ohmios. Entonces decimos que la impedancia que va de la línea de 2 a 3 va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser igual a 0.00991 más J 0.09917, ¿no? Esto en PEUs. Obviamente en base 100 MVAs. Perfecto, pero no es lo que queremos, ¿no? Ya hemos indicado que todo esto debemos llevarlo para poder analizar, generalmente se lleva a admitancias. Entonces hacemos eso. Entonces va a ser la admitancia en fasor de la línea 2, 3 va a ser igual en valores PU, solamente el inverso de esta impedancia, ¿no? En PU.
Entonces dividimos 1 dividido entre este valor. ¿Cuánto sería? Entonces esto nos da que va a ser un valor de 2.8942.8 menos J, que va a ser igual a 12.47791. Esto en PEUs. Obviamente esto en base 100 MBAs. Perfecto, entonces el dato que nos va a interesar de acá, de la línea de 2 a 3, es este valor. Y por último, hemos dicho lo que es la admitancia shunt, que va a ser igual de shunt de la línea de 2 a 3, que es igual a ¿qué? Que es igual a, para llevar a valores PU, ¿cuál formulita era aplicar? Esta, ¿no ve? Que va a ser, tenemos que multiplicar el valor de la, en este caso, admitancia shunt de la línea, en este caso sería de 2 a 3 ahora, su valor, ¿cuánto es? Multiplicarla por la impedancia base, ¿ya? Entonces la impedancia base ya hemos calculado, es este valor, y dividirla entre 1 por 10 a la 6. Entonces aplicamos esta fórmula, lo mismo que hemos hecho para la otra línea. Entonces hacemos eso. Entonces el valor de esa impedancia shunt, ¿dónde está? Es J9073. Acá anotamos eso. Ya no hacemos el 0, ¿no? Porque es lógico, se sobreentiende, ¿no? Que esto va a ser eso. Entonces va a ser igual a J90.73, esto microsiems multiplicado por ¿qué? Por la impedancia base. En este caso la impedancia base era 132.5, ok, esto en ohmios, y dividirla entre 1 por 10 a la 6, ¿no? Y de acá nos sale que la impedancia shunt de la línea 2, 3, esto ya en PUs, va a ser igual a, en este caso, nos da un valor de J 0.012, ¿no? Esto en PEUs. Obviamente esto también en base 100 MBA, ya no lo va a notar. Ahora lo que no, esto de acá hemos dicho que es la impedancia shunt total. Lo que nosotros queremos es de cada extremo, ¿no? Entonces va a ser igual Y shunt, que va de la línea 2, 3, y dividirla entre 2. Entonces si nosotros dividimos todo esto entre 2, este valor lo dividimos entre 2, nos va a dar que va a ser el valor de J 0.006 PEUs. Esto en base 100 MBAs. Y tenemos este dato. Muy bien, entonces hasta acá todo sencillo, todo fácil. Simplemente hemos llevado esto, ya hemos dicho incluso en los anteriores videos cómo hacerlo y todo lo demás. Ya hemos explicado por separado cuando hemos analizado el modelo de la impedancia, o mejor dicho, cambio de unidad, en este caso de una línea de transmisión. Esto ya lo hemos hecho. Entonces ya está en los anteriores videos igual, ¿no? Solamente hemos hecho porque estamos haciendo paso a paso. Ok, bueno, una vez teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Una vez teniendo esto, podemos hacer lo siguiente. Hemos indicado que nosotros, o hemos indicado en los anteriores videos, que todo esto lo podemos representar en este caso como un modelo equivalente, ¿no? En este caso, pues de sus componentes podemos representar en modelos equivalentes o en sus modelos que los rigen, ¿no ve? Entonces podemos representar eso en eso, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos explicado eso igual. Entonces podemos entender que tanto la parte de la generación y la demanda o la carga podemos llevarlo como corrientes de inyección, ¿no ve? Entonces, pero esto lo vamos a dejar así, ¿no? Lo podemos dejar así. Este va a ser la barra
1, esto va a ser la barra 2, esto va a ser la barra 3. Entonces todo esto de la línea podemos representar su modelo equivalente, que sería línea, la línea, no, aquí vamos a poner esto, mejor dicho, hasta acá vamos a poner esto, su componente en serie, que va a ser una resistencia y una, en este caso, una bobina, y luego después se conecta, ¿no? Y esto sería lo que es la impedancia o la admitancia shunt, ¿no? Muy bien, estos serían sus componentes en serie y este sería lo que son los componentes shunt, ¿no? Entonces este es el circuito pi, ¿no? Que se puede representar como su modelo. Y hacemos lo mismo para la otra línea, que sería la resistencia y una inductancia, y lo que es estas capacitancias, ¿no? Que está en admitancias, que lo hemos puesto, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora solamente tenemos estos componentes. La generación y las cargas podemos representar como corrientes de inyección, en este caso, ¿no? Especificadas, ¿no? Que son generación menos carga, pero en este caso lo dejamos ahí. Lo que nos interesa de todo esto, o para qué lo estamos haciendo esto, es simplemente para calcular lo que es el Y-bus, ¿no? El Y-bus, que ya también lo hemos hecho en los anteriores videos, como calcularlo, aquí lo vamos a hacer de nuevo. Entonces para eso nos permite sacar el Y-bus, ¿no? Una matriz, en este caso, del Y-bus. Acá lo único que copiamos son valores, ¿no? Entonces el valor de este componente en serie, que sería de la línea 1 y 2, ya lo hemos hecho. Acá está, sería este valor de acá. Entonces copiamos este valor, ¿no? Que hemos obtenido, que sería igual a ¿cuánto? A 2.89 42 8 menos J 12.47 7 y 91. Eso es el valor de esto que hemos hecho, ¿no? Ahora anotamos el valor de los componentes shunt, que sería para el primero, acá lo vamos a poner J 0.00454, y para el otro sería lo mismo, ¿no? J 0.04554 o por 44, perdón. Listo, todos estos en Peus, ¿no? Ahora copiamos de la otra línea, que va de 2 a 3, entonces sería copiar igual para el elemento en serie, que sería este de acá, que pasaría todo esto. Entonces va a ser igual a 2. En este caso 89 42 8, ¿no? No, estoy mal. Aquí creo que ha habido un pequeño error. A ver. Acá ha habido este dato que en este caso lo he copiado. Simplemente era que para el resultado el cálculo de todo esto es 1.313 más J 13,115 dividido entre 132 me da este valor. Hasta ahí todo bien. Y esto Y en este caso llevarlo a lo que es la impedancia, o mejor dicho la admitancia, que sería 1 sobre todo este valor. Esto me da
este valor. Acá no ha habido un pequeño un error en la cual esto el resultado no es este resultado. ¿Qué sería esto? Su resultado sería 0.99 76 0.9976 9 menos J 9.984. Ok, eso era. Y habían dos ceros más, pero eso, como estoy trabajando con 5 decimales, ya, entonces eso, ¿no? Bueno, entonces ese es el error que se tenía, ¿no? Entonces acá esto lo copiamos acá, ¿no? Entonces va a ser igual a 0.99 76 9 menos J 9.98400. Muy bien, y ahora tenemos las admitancias shunt para cada extremo, que sería el otro J admitancias shunt medios, entonces sería J 0.006 y para el otro lo mismo, J 0,006, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos, y con esto podemos armar lo que es el paso 4. ¿Qué número estábamos? Sí, el 4 era, ¿no? Sí. Entonces el paso 3 sería todo esto. Ahora vamos al paso 4. El paso 4 es simplemente la formación del YEBUS, o de la matriz en este caso. Entonces, como tenemos acá el sistema eléctrico de potencia de 3 barras, entonces nuestro YEBUS va a ser una matriz 3×3. ¿Ok? Esto también ya lo hemos aprendido cómo formarla. Están también en los videos anteriores, pero acá igual lo mismo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces acá vamos a trazar nuestra matriz. Entonces, como hemos dicho, va a ser de 3×3, que vamos a trazar aquí más o menos. Yo creo que será suficiente. Y después acá. Ok. Entonces acá tenemos el elemento Y11. Lo vamos a hacer con rojo. Esto va a ser Y11. Esto va a ser Y22. Uy, se me ha ido el otro. ¿Qué pasó? Sí, creo que se me borró, ¿no? O no le he marcado. Ya, entonces esto lo vamos a marcar nuevamente. Más o menos por acá. Ya, perfecto. Entonces estábamos poniendo esto, va a ser el elemento que hemos dicho Y11, este el elemento Y22, este elemento Y33, y los demás vamos a hacer con otro colorcito, que va a ser el elemento Y, en este caso 1,2, el elemento Y13, y acá va a ser el elemento de YEBUS, que va a ser el 2,1, y acá ya tenemos el Y22, sería el Y23, ¿no? Y lo mismo acá, Y31, Y, en este caso 3,2, y por último Y33. Listo. Ahora vamos a hacer primeramente lo que es, en este caso, los elementos que tienen Y11, Y22, Y33, que son elementos de la diagonal, ¿no? Entonces estas se conocen como admitancias propias, eso ya hemos explicado también. Estos son admitancias propias de cada nodo. Entonces estos elementos de la diagonal se calculan como la sumatoria de todas las admitancias, en este caso, que llegan al nodo de forma directa. Eso también ya lo hemos explicado, ¿no? Ese concepto lo hemos dado. Entonces vamos a asumir. Entonces vamos a determinar, perdón, como en este caso la admitancia Y11, hemos dicho que son admitancias propias de cada nodo, entonces va a ser del nodo 1, esto va a ser del nodo 2 y esto va a ser del nodo 3.
ok. Entonces, ¿cómo se calcula? Hemos indicado que va a ser como la sumatoria de todas las admitancias que se conectan a ese nodo de manera directa, sin tener que pasar por ninguna otra admitancia. Entonces, para el Y11, ¿cómo va a ser la situación? De la siguiente manera. Entonces vamos a tener esto, ¿no? ¿Qué admitancias se conectan de manera directa al nodo 1? Pues esta de acá, que estamos marcando, y esta de acá también, ¿no ve? Todo esto. Entonces, la que se conecta de manera directa sería este elemento en serie. La admitancia, en este caso, es de este elemento en serie, todo esto, y más la admitancia shunt. Esta no se considera porque se supone que no está conectado directamente al nodo 1. Se supone que acá todavía tendría que pasar antes por esta admitancia serie que tiene este componente, ¿no? Entonces por eso no está conectado de manera directa. Los que se conectan de manera directa son estos de acá, estos dos elementos. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que hacer una sumatoria, dice, de esos dos elementos. Muy bien, entonces hacemos la sumatoria. Esto lo borraremos. Ya se sobreentiende o se entiende más claro. Entonces, haciendo esa sumatoria, esto va a ser igual a ¿qué? A 2.8942.8 menos J 12.47791, y esto lo sumamos con la impedancia shunt, que va a ser 0.00454. Haciendo la sumatoria, a mí me da que va a ser el elemento Y11 o la admitancia propia, va a ser igual a 2.8942.8, en este caso menos J12 47 33 7. Correcto. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora hacemos exactamente para esos componentes de acá, para el Y22, que sería de la vara 2. ¿Qué componentes se conectan de manera directa? Pues simplemente estos dos de acá ahora, ¿no? Todo esto conjuntamente con esto, pero también acá hay dos elementos que son esas de acá que estoy marcando, que se conectan de manera directa, ¿no? Entonces esto y estos están conectados de manera directa, y también esta parte de acá, este elemento de acá y este elemento de acá, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria de ¿cuántos elementos? De 4 elementos, esta y esta, ¿no? Entonces eso hacemos. Por tanto, esto lo borramos y simplemente conectamos eso. Entonces va a ser igual a ¿qué? A sumarlas, va a ser igual a 2.8942.8 menos J 12.47791 más, en este caso, de la impedancia o admitancia shunt, perdón, 0.00454, y luego sumamos las otras que están al otro lado, que sería del elemento en serie, sería 0.99769 menos J 9.98400, ¿no? Y lo sumamos con la impedancia shunt, que sería J 0.006. Haciendo la sumatoria nos da que, ¿dónde he hecho la sumatoria también? Esta no es, no, estoy mal. Sería para esta de acá. Disculpas. Entonces, haciendo la sumatoria, va a ser igual a, aquí me lo he llevado un número más, entonces esto va a ser Y22, será, y acá nos hemos borrado un número, listo, y hasta ahora todo bien. Entonces ahora Y22 va a ser igual, haciendo la sumatoria de todo esto, va a ser, nos da un resultado de 3.8919.7 menos J 2.45, en este caso 13.7, ¿no? Listo. Tenemos acá ya el siguiente impedancia, en este caso propia del Y22, ¿no? Para el Y-bus. Así vamos armando ya, ¿no? Entonces ya al último nos faltaría esto de acá, de esa admitancia propias, ¿no? Muy bien, entonces vamos al nodo 3.
Esto ya se sobreentiende, ¿no? Es dos elementos están conectados directamente y hacemos la sumatoria, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 0.99769 menos J, en este caso 9,98400, que sería esta, ¿no? Este de acá. Y luego sumamos con esta, que sería J 0.006. Perfecto, entonces tenemos que la admitancia propia va a ser igual a 0.99769 menos J 9, en este caso 97800. Muy bien, entonces ya tenemos formado nuestra matriz Jebus con lo que es en este caso las impedancias propias. Ahora nos faltaría en este caso las otras impedancias, que son estas Y1, 2, Y1, 3, Y2, 1 y así, ¿no? Los que están en azul. Perfecto. Entonces esta simplemente se calcula de la siguiente manera, como en este caso va a ser la multiplicación de menos 1 por la admitancia, en este caso del elemento que vincula de manera directa entre nodos. En este caso no se toma en cuenta lo que es el Y-shunt, ¿ya? Solamente se va a tomar en cuenta de la admitancia del elemento que está vinculando, que sería simplemente en este caso el componente o el elemento en serie, que sería este. Entonces, por ejemplo, para 1, 2 sería entre el nodo 1 y 2. ¿Qué elemento se está vinculando? Pues está vinculándose mediante en este caso la admitancia, que sería de la línea 1 y 2 su elemento en serie. Entonces, ¿están vinculando de manera directa? Sí, se están vinculando de manera directa. Es decir, que no se pueda sobrepasar por otro nodo. En este caso hay una vinculación directa, ¿no? Eso también ya lo hemos explicado en el video de cuando hemos armado el Jebus, perdón. Entonces ahí está todo. Entonces el elemento que está vinculando, ¿hay vinculación directa? Primeramente sí, ¿no ve? Entre 1 y 2 solamente hay una impedancia que lo está vinculando, y eso sería en este caso, perdón, una admitancia, ¿no? Que está vinculando. Entonces sería esta. Y a esta admitancia que está vinculando de manera directa se lo debe multiplicar por menos 1, dice. Muy bien. Entonces hacemos eso. Por tanto, esto va a ser igual a menos a toda esa admitancia, que sería 2.8942.8 menos J 12.47.791, ¿no? Y por tanto nos da que va a ser igual a Y12, va a ser igual a que a menos 2.89428 menos J 12.47791. Perfecto. Ahora en este caso vamos a ir del elemento Y3, Y13, ¿no? ¿Cómo es eso? Para calcular esto tenemos que cumplir lo que se ha mencionado en este caso para calcular estas admitancias, ¿no? Que son fuera de la diagonal, que tiene que ser la multiplicación de menos 1 por la admitancia del elemento que se vincula de manera directa. En este caso vamos a ir de 1 a 3, dice, de 1 a 3. ¿Hay vinculación directa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien acá este está vinculando al 2, pero para llegar al 3 tiene que vincular por esta admitancia y esta admitancia, ¿no? O perdón, por esta admitancia. Por tanto, acá el valor en este caso de estas dos admitancias, pues me da que esto no se va a vincular de manera directa. Por tanto, tiene que pasar un nodo todavía. Entonces, entre 1 y 3 no hay una vinculación directa, sino hay que pasar por un nodo y por esta admitancia. Entonces, no hay esa vinculación de ese elemento de admitancia que vincula directamente. Por tanto, acá cuando no hay esa situación se considera como 0, ¿ya? Entonces acá pues Y13 va a ser 0, ¿no? Ok, eso también se ha explicado por qué es 0 en la formación del Jebus, ¿no? Perfecto. Acá hay que calcular Y21, pues sí, también se puede calcular de la misma manera que hemos explicado por la vinculación directa, pero también hemos dicho que el Jebus para esta configuración, ya en este caso
de un sistema eléctrico de potencia, el Y-bus es un elemento o una matriz simétrica. Por tanto, en este caso, como es en este caso simétrica, pues podemos decir que el elemento Y1, 2 va a ser igual al elemento Y2, 1. Por tanto, por simetría, podemos decir que esto Y2, 1 va a ser igual a 1, 2. Entonces, no hay necesidad de hacer el cálculo, simplemente por simetría puedo decir que entonces esto Y2, 1 va a ser igual a menos 2.89428 menos J, en este caso 12.47791, ¿no? Entonces tenemos ya el 2, 1. ¿Qué elementos más se podría considerar por simetría? Pues el elemento Y13 va a ser igual al elemento Y31, ¿no? Entonces hacemos eso, Y13. Por tanto, acá decimos que Y31 va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces ahora calculamos simplemente para el Y23, ¿no? El elemento Y23 va a ser del nodo 2 al nodo 3. La admitancia que lo está vinculando sería esta, ¿no? ¿De manera directa hay una vinculación? Sí, hay una vinculación directa entre nodos, entre barras y barras, también lo puedo decir, ¿no? Entonces, ¿qué elemento lo está vinculando? Es esto. Entonces hacemos simplemente multiplicamos por menos 1 a todo este elemento que ya sabemos. Por tanto, simplemente acá podemos decir que este elemento simplemente va a ser Y23 va a ser igual menos 0.99769 más J 9.98400. Listo. Entonces acá por simetría también decimos que esto igual va a ser igual a 2,3. Por tanto, Y32 va a ser igual a menos 0.99769 más J 9.98400. Listo. Entonces, así de esta manera podemos, el cuarto paso es la formación del Y-bus. Perfecto. Como ya hemos formado ahora el Y-bus, lo siguiente que hacemos, ahora nos pasamos al siguiente paso. El siguiente paso se tiene que hacer de la siguiente manera. Entonces acá vamos a ir al paso 5, lo vamos a hacer aquí arriba. El paso 5 va a ser igual a, en este caso, la identificación de nodo slack pb pq. Pero acá el paso 5, bueno, en este caso, como ya incluso ya hemos identificado acá los nodos, entonces acá creo que esto sería lo que se ha hecho. Pero el paso 5 es eso, que también sería lo mismo, ¿no? En este caso, como ya se mencionó que PQ, PB, Slack, donde PQ hemos dicho que son nodos donde no hay, en este caso, donde hay solo carga, mejor dicho, pero no hay generación, entonces se considera como nodos PQ, ¿ya? Donde hay carga, pero no hay generación, solamente tiene que existir carga. Y nodos PB son donde nodos que existen generación, pero también puede haber carga, pero si existe generación, pues se considera como nodos PB. El nodo Slack ya hemos indicado que son, en este caso, el nodo que es PB, pero como se va a definir como referencia, entonces se convierte en nodo Slack. Hay que tomar en cuenta una situación, que el nodo Slack a la cual se refiere, en este caso, o a la cual se va a asignar, tiene la función de que tiene que completar todo lo que el sistema necesite. En este caso, eso significa que no es recomendable ya colocar el nodo Slack en una zona de estudio, es decir, en un nodo que quieres obtener tus datos, en este caso para realizar algún estudio de algún tipo de flujo de, en este caso, de potencia, ¿no? Bueno, ahora el siguiente paso, esto ya lo hemos hecho prácticamente al inicio, que quizás también se lo puedo obviar. Entonces el paso 6 va a ser el cálculo de potencias específicas.
especificadas. Entonces, para el cálculo de potencias especificadas vamos a hacer de la siguiente manera, donde una potencia especificada de algún nodo, en este caso lo podemos denominar como potencia de inyección especificada, ya, para no confundir. Inyección especificada de cualquier nodo, puede poner un elemento i, puede ser nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y así, va a ser igual a lo que es la potencia de generación de un nodo menos la potencia en la carga de ese nodo también, ¿no? En este caso se calcula para todos los nodos, pero también se puede calcular de manera separada, como la potencia de inyección especificada de algún nodo, en este caso la parte activa, menos la potencia de generación activa menos la potencia de carga activa de ese nodo. Y también para la parte reactiva, de la misma manera, potencia de inyección, aquí sería especificada, es igual a Q generación menos Q carga. Entonces de esta manera se puede calcular en este caso la potencia especificada. Entonces muy bien. Entonces para ello se tiene que vamos a realizar en este caso, pues determinar esas potencias especificadas. Entonces para ello voy a construir una pequeña tablita de la siguiente manera. Entonces acá vamos a tener para el nodo, y acá va a ser la potencia de generación, y acá va a ser la potencia de la carga de esos nodos, y acá voy a tener lo que es la potencia de inyección especificada. Y acá voy a tener en este caso el módulo de la tensión de ese nodo, y por último el ángulo en este caso de la tensión de ese nodo también. Entonces acá lo voy a ahí, ¿no? Más o menos ahí está, listo. Entonces acá voy a decir esto que va a ser, esto va a ser el nodo 1, tenemos solamente 3 nodos, nodo 2 y nodo 3, perfecto. Entonces vamos a trazar esto. ¿Sí? Y ahí vamos a tener esta, dividirlas, ¿no? Para poder reemplazar datos. Manual nomás sería. Sí. Ya está, ¿no? ¿Qué vamos a tener con esta tablita? Pues vamos a tener que calcular esta potencia de inyección especificada. Primero, para el nodo 1 tenemos ¿qué datos? Podemos ir acá. Tenemos primeramente la potencia de generación del nodo 1. No tenemos. Acá una cosa más. Cuando se considera en este caso a un nodo como slack, la potencia de generación en este caso y de ese nodo se consideran como incógnitas. Eso ya lo hemos puesto acá, ¿no? Acá está, ¿no ve? No, acá no hemos puesto. Entonces del nodo slack acá habrá que aumentar
cuando se considera en este caso a un nodo, ya que está a un nodo cualquiera, se lo considera como slack, la potencia de generación, tanto la potencia activa como la potencia reactiva, se considera como incógnitas automáticamente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hemos explicado anteriormente que el nodo slack tiene que completar todo lo que el sistema necesite, ¿ok? Entonces, como es nodo de referencia, es por eso que tiene que hacer eso. Y entonces, por esa situación, se tiene que considerar como la potencia de generación ya como incógnita. Muy bien. Una cosa más. Para poder trabajar todo esto, me había olvidado acá, antes de reemplazar todo esto, es necesario llevar todo esto, todas las potencias, si se dan cuenta, están en este caso en unidades MVAs. Y nosotros hemos dicho que tenemos que trabajar en sistemas PUs, ¿no ve? Lo que se hace es simplemente hacer eso mismo, conversión, llevar todas las potencias a unidades PUs, de MVAs a PUs. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Uy, se me ha pasado acá. Entonces, esto de acá lo voy a borrar. Tal vez no es necesario, ¿ya? Entonces, de la siguiente manera. Vamos a aplicar formulitas. Entonces, simplemente vamos a aplicar la siguiente relación. Decimos, en este caso, vamos a de MVAs vamos a llevar a PUs. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues con la siguiente formulita. Para llevar una potencia a PUs va a ser igual, en este caso, esa potencia expresados en MVAs, dividirla entre la potencia base, en este caso también en MVAs. Y con esta formulita llevamos a toda esa potencia a unidades PUs. Muy bien, entonces vamos a determinar primero para quién, para las cargas. Potencia en las cargas, ¿ok? ¿En dónde tenemos cargas? ¿En qué nodos? Pues en los tres nodos, ¿no? En la barra 1, barra 2, barra 3. Entonces acá vamos a decir para el nodo 1 tenemos lo siguiente. La potencia de la carga va a ser igual en PUs. ¿Cuánto es la potencia en MVAs? Para el nodo 1 es 60 más J32. Anotamos eso. 60 más J32, dividirlo entre la potencia base. La potencia base habíamos conocido como 100 MVAs, ¿no? Entonces acá hacemos eso. Dividir entre 100 MVAs. Esto también MVAs. Y tenemos que la potencia de la carga, en este caso del nodo 1, vamos a poner acá, nos hemos olvidado eso, nodo 1, va a ser igual a que a, en este caso, 0.6 más J 0.32 en unidades PUs, y esto en base 100 MVAs. Perfecto. Hacemos exactamente para el nodo 2, que también tiene carga. Entonces la potencia de la carga del nodo 2, hacemos cuánto es su potencia. 75 más J25, ¿no? 75 más J25 en MVAs, dividirlo entre 100 MVAs. Y para ello, calculando todo esto, la potencia en la carga del nodo 2 va a ser igual a ¿qué? A 0.75 más J 0.25, esto en PUs, obviamente en base 100 MVAs, no lo anoto eso. Y para último tenemos ahora para el nodo 3, que tenemos la potencia en la carga
del nodo 3, cuánto es su potencia, expresado en MVA, 50 más J30, ¿no? 50 más J30, esto en MVAs, dividido entre 100 MVAs. Por lo tanto, tenemos acá, entonces la potencia de la carga 3 va a ser igual a 0.5 más J 0.3 Peus. Perfecto, esto también va a ser 100 MVs. Muy bien, ahora vamos a ir para la parte de generación. En la parte de generación tenemos lo siguiente. El nodo 1, como es un nodo slack, entonces ya hemos dicho que la parte de generación es incógnita. Entonces acá el nodo 1 simplemente va a ser su potencia de generación. Generación 1 va a ser igual, como es incógnita, entonces lo podemos expresar como una variable, potencia activa generación 1 más potencia reactiva Q generación 2. Esto también obviamente en Peus se supone, ¿no? Muy bien, para el nodo 2 es un nodo PV, ¿no? En el nodo PV se conocía solamente la potencia activa, por tanto la potencia reactiva para ese nodo era incógnita. Acá está avisando, ¿no? Está. Entonces, incógnita la parte reactiva y el ángulo. Muy bien. Entonces acá hacemos eso. Entonces la potencia de generación 2 va a ser igual. Acá va a ser igual. Si llevamos a Peus, simplemente hacerlo así, ¿no? ¿Cuánto es su potencia activa? 20 MVAs, ¿no? 20 más J, como hemos dicho, para el Q no es dato, es incógnita, entonces Q generación 2. Acá no sé por qué he puesto generación 2, aquí tendría que ser generación 1, ¿ya? Entonces la generación 2, ¿no? Así nomás. Entonces dividido entre 100, esto todo en MVAs, obviamente, y esto dividido entre 100 MVAs. Lo que tenemos entonces es la potencia de generación 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0.2 más JQ generación 2. Esto en Peus también. Obviamente base 100 MVs. Ahora vayámonos al nodo 3. En el nodo 3, en este caso, no solamente es un nodo PQ. En el nodo PQ no existe generación. Por tanto, entonces podemos decir que todo esto es generación 3. La potencia en generación 3 simplemente va a ser 0 más J 0 Peus. Entonces ya tenemos de MVAs todas las potencias tanto de generación y de carga, lo hemos llevado como en unidades Peus, en bases y en MVAs, todas, ¿no? Muy bien. Entonces emplazamos ahora en nuestra tablita. Para el nodo 1, la generación, ¿cuánto era? Hemos indicado que la parte de generación acá es nodo slack. Acá vamos a poner eso. Este es nodo slack. Este es nodo PV. Este es nodo PQ. Entonces para el nodo 1, generación es incógnita. Por tanto, hemos indicado cómo sería P generación 1 más J Q generación 2. Sería así expresado, ¿no? No sabemos. Ahora en la carga se tiene dato que es 0.6 más J 0.32. Perfecto. Vamos a llenar primero todos los nodos que hemos calculado. Entonces acá para el nodo 2 es un nodo PV. Ya, entonces teníamos dato de la potencia activa, pero de la potencia reactiva no tenemos dato, entonces lo hemos puesto como incógnita. Entonces acá va a ser igual a 0.2 más J
Q de generación, en este caso 2. No sé si estoy poniendo mal, este es 1, es que mi lápiz está escribiendo como 2, no sé. Entonces generación 2, ¿no? Para el nodo 3, que es un nodo PQ, ya hemos indicado, no existe generación, entonces hemos puesto como 0 más J0, ¿no? Eso está acá. Perfecto. Ahora de la carga, para el nodo 2 tenemos una carga de, acá está, 0,75 más J025, ¿no? 0,75 más J25, no, 0,25 es. Entonces J 0,25. Y por último, para la nodo 3, su potencia en carga va a ser igual 0,5 más J 0.3. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo la potencia de inyección especificada? Con esta relación. Entonces va a ser generación menos carga, ¿no? Entonces hacemos eso. Entonces acá, como esto de acá y esto de acá, esto es incógnito y estos datos no sabemos cuánto va a ser la potencia de inyección especificada, ¿no? Entonces, como no sabemos y no tenemos ni idea, entonces podemos determinar esto como una variable, entonces, o como una incógnita. Potencia de inyección especificada, en este caso va a ser 1 más JQ de inyección especificada 2. Perfecto. Y en el otro también lo mismo, tenemos P de inyección especificada del nodo 2, si tenemos la potencia activa de inyección especificada, ¿no? Podemos calcular que sería 0,2 menos 0,75, que sería en este caso menos 0,55, ¿correcto? Más, en este caso, dato incógnita, no sabemos cuánto es, entonces lo dejamos como incógnita. J de Q de inyección especificada, que sería 2. Y no sé por qué me acostumbro a poner esto 2, es 1, ¿ya? Entonces Q de inyección especificada del nodo 2. Perfecto. Por último, de acá sí se puede calcular ya directamente su potencia de inyección especificada. Acá del nodo 3 se entiende, ¿no? 0 más J0 menos 0,5 más J03, que sería simplemente restar, que sería menos 0,5 menos, sería acá, estoy confundiendo, menos J 0.3. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos para tanto para el módulo de las tensiones de cada nodo y los ángulos? Para el nodo slack, que hemos dicho que se conoce tanto su módulo su ángulo. Entonces acá en el nodo slack su módulo, ¿cuánto es? Es 1. ¿Cuánto era su módulo? Es 1.02, ¿no? Acá es eso, 0.2. Y el ángulo, como es un nodo slack, hemos dicho que se va a considerar como 0, ¿no? El ángulo directamente, nodo de referencia. Ahora en el nodo 2, perdón, es el nodo PB. Entonces, ¿qué se conocía? Se conocía su módulo, ya. Su módulo es 1.015. Entonces anotamos eso. 1.015. También acá está explicando eso, ¿no? Acá, datos, módulo y se conoce también la potencia activa, hemos dicho. Perfecto, pero como el nodo 2 es PB, no se conoce su ángulo. Entonces se conoce como, o se pone como variable ángulo 2, ¿no? Eso sería como incógnita. Entonces ahora vamos para el nodo PQ. En el nodo PQ, ¿qué cosas no se conoce? Acá está. Datos, solamente se conoce la potencia, ¿no? Incógnita, no se conoce ni su módulo de su tensión ni su ángulo. Entonces hacemos eso. Es como incógnita sería. Entonces acá ponemos, esto es B3 y ángulo 3. Perfecto. Con esta tabla, ¿qué tenemos que conseguir? Lo siguiente, o que nos permite verificar esta tablita que hemos hecho. Entonces, de acá tenemos 4 variables. ¿Cuáles son? Potencia de inyección especificada, Q de inyección especificada,
módulo de la tensión de cada nodo y el ángulo de tensión de cada nodo. De esas 4 variables para cada nodo, 2 tienen que ser dato y 2 tienen que ser incógnita, ya, en cada nodo. Si se cumple eso, puedo resolver el sistema, o sea, puedo llegar a tener lo que estoy buscando, una convergencia a través del método Gauss-Seidel y llegar a una solución. Es lo que estoy haciendo. Pero si no se cumple esa situación en que 2 tienen que ser dato y 2 de esas variables tienen que ser incógnita, en cada nodo tiene que ser 2, 2. Si no se cumple, entonces no se puede resolver el sistema. Entonces vamos a analizar el primer nodo. El nodo 1 es slack. ¿Qué datos son incógnita? En este caso voy a poner acá quizás, no con esto, no está mi resaltador, acá. A ver, con esto. Esto, el naranja va a ser dato y esto va a ser incógnita. Ok. ¿Qué datos son? Digo, que del nodo 1, ¿qué variables son dato? Vamos a marcar eso. Variable dato, en este caso, es, ya se encima nomás, esta y esta. Son variables dato. Incógnita, potencia y la potencia Q, ¿no? Entonces se cumple esa condición. 2 son incógnitas, 2 datos en el nodo 1, sí se cumple. 2 de dato, 2 incógnitas. Vayamos al nodo 2, que es el nodo PB. Incógnitas, esta y esta. Datos, esta y esta. Perfecto. Entonces, ¿se cumple también? Se cumple, ¿no? Entonces vayamos al nodo 3, es un nodo PQ, hemos dicho. Dato, todo esto es la potencia de inyección especificada, tanto la parte P y la parte Q, ¿no? Incógnita, esta y esta. Entonces acá, 2 de dato y 2 incógnita, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, acá podemos verificar con esta pequeña tablita que hemos hecho que el sistema sí se puede lograr resolver, en este caso, para llegar a la solución y determinar cuál es la convergencia o dónde se realiza la convergencia, o encontrar más bien la convergencia del sistema, ¿no? Muy bien, entonces ese es el paso 6, ya, cálculo de potencias especificadas. Ahora, bueno, acá el paso 7 era, me he saltado ya, el paso 7 en este caso es la identificación de datos incógnitas. Entonces, identificación datos e incógnita. Bueno, eso ya nos hemos adelantado, pero hemos verificado que cumple, ¿no? Acá podemos poner eso. Cumple y podemos resolver y podemos seguir resolviendo. Entonces el sistema sí es posible resolverse. Muy bien, teniendo el paso 7 ya completado, vamos a ir pasar al paso número 8. El paso número 8 es determinar el vector de estado de partida. En este caso, ahora vamos a decir que recién vamos a empezar con el método numérico de Gauss-Seidel, ya, para este modelo, en este caso, para resolver este modelo de sistema eléctrico de potencia. En este caso, para este método de Gauss-Seidel, vamos a asignarnos un vector de estado de partida, porque en este caso, pues, ese vector de estado de partida podemos determinarlo de la siguiente manera. El vector de estado de partida va a ser igual a lo siguiente. Va a ser para el nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Acá es nodo 2. Donde el vector de estado de partida, nosotros podemos determinar el valor que nosotros queramos. Ya, por eso estoy indicando que es en este caso es un vector de partida o un vector de estado de partida. Pero para sistemas eléctricos de potencia, si es que no se conoce esos datos
o en este caso no se tiene, son incógnitas, se recomienda o se considera para el vector de estado de partida para sistemas eléctricos de potencia, en este caso, asumir de la siguiente manera: asumir un tipo de vector de arranque plano, ¿ya? Donde, ¿qué me dice ese vector de arranque plano? Pues simplemente asumir que donde tensión que no conozco, asumo como módulo 1 y vector, o digo en este caso, y ángulo 0. En este caso, ¿qué datos no conozco? B1, la tensión de B1, ¿conozco? Sí conozco, porque es el B1 es parte, o donde hemos puesto nuestro nodo slack, ¿no? Y cuando hemos dicho que es nodo slack, se conocía su módulo, que es 1.02, y el ángulo 0. Ok. En el nodo 2 es un nodo PB, ¿no? En el nodo PB, que se conocía su módulo. Entonces podemos poner eso, 1.015 era. Pero no conocemos su ángulo. El ángulo, entonces, como no conocemos y estamos asumiendo como un vector de arranque plano, podemos asumir como 0. Entonces, eso es lo que se considera para un sistema eléctrico de potencia. Eso va a ser nuestro vector de estado. Hemos indicado tensión que no conozco, su módulo póngale 1. Ángulo que no conozco, pongamos 0. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces acá, para el B3, no conocía tanto ni su módulo ni su ángulo. Por tanto, asumiendo esa condición que ya hemos mencionado anteriormente, cosa que no conozco, su módulo 1. Si el ángulo no conozco, 0. Perfecto, ahí está. Entonces tenemos nuestro vector de estado de partida, donde con el método Gauss-Seidel, este vector de estado de partida, con cada iteración que más adelante vamos a hacerlo, lo vamos a ir mejorando hasta llegar a un punto de convergencia en el sistema eléctrico de potencia, o para el sistema eléctrico de potencia, que me indica que se ha llegado a la solución. Entonces eso prácticamente es lo que hace el método Gauss-Seidel. Se basa en iteraciones, en este caso, hasta llegar a la solución y llegar al punto de convergencia donde el sistema pueda funcionar o funciona de manera, en este caso, estable, ¿no? Bueno, vamos a realizar entonces ahora el siguiente paso. El paso 8 era definir, en este caso, acá me olvidó poner, definir el vector de estado, en este caso de partida. Perfecto. Entonces ya tenemos definido el vector de estado de partida bajo las condiciones que se han mencionado. Bueno, ahora el siguiente paso es realizar el paso 9, si quieren llamarlo así. Proceso iterativo. En este proceso iterativo vamos a aplicar algunas ecuaciones para realizar ese proceso, ¿ya? Entonces vamos a aplicar para digamos, una iteración I, digamos, las siguientes ecuaciones. Puede ser iteración 1, 2, 3, hasta donde se llega a la solución. Entonces, para la iteración I no sabe qué, entonces vamos a aplicar las siguientes relaciones. La siguiente ecuación va a ser para estimar la potencia reactiva de inyección especificada. Para un nodo cualquiera en una cierta iteración. Puede ser es una iteración actual, puede ser iteración 1, 2, 3, ¿ok? Acá quizás sería ponerlo como estoy indicando, es una iteración para no confundirnos. Voy a poner iteración K, porque este K me indica que estoy en la iteración actual, ¿ya? Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Para poder estimar lo que es el Q de inyección especificada, va a ser menos la parte imaginaria de, en este caso,
de la tensión del nodo en el cual estoy estudiando. I significa el nodo en el cual estoy estudiando, obviamente en fasor. Y este asterisco es el conjugado de la iteración anterior. K-1 significa la iteración anterior, el valor de la iteración anterior. Entonces, multiplicado por la sumatoria de J igual a 1 hasta N. N va a depender de cuántas, en este caso, cuántas barras tengamos. En este caso tenemos 3 barras, por tanto N va a ser 3, ¿no? Hasta llegar al número 3 sería. La sumatoria de quién? Del producto de, en este caso, de las impedancias, o mejor dicho, admitancias del Y-bus. Cuando menciono IJ, es al Y-bus, ya IJ, ok, multiplicado por, en este caso, la tensión J, ya. La tensión J sub J significa simplemente, en este caso, las tensiones que van a asignar a cada nodo, comenzando desde 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 3, dice. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante cuando estamos operando. De K-1. K-1 ya hemos indicado de la iteración anterior. Listo. Entonces, con esta primera ecuación nosotros vamos a estimar lo que, en este caso, el Q de inyección especificada. Y esta primera ecuación, acá hay que mencionarlo, hay condiciones obviamente donde tienes que aplicar o en qué nodos. Solamente se aplica a nodos PB. Ok, solamente a nodos PB. Quizás acá con rojito lo hay que mencionar para verse mejor. Solo a nodos PB. Ok, nodos que tengan generación. Listo, esa es la primera ecuación que nosotros vamos a aplicar para poder estimar la Q de inyección especificada. Pero esto no va a ser la primera, porque hemos dicho el método Gauss-Seidel se basa en iteraciones, entonces habrá que ir iteración por iteración por iteración, y el método Gauss-Seidel es un método de iteración lento, ¿ya? Vamos a ir más adelante viendo otras iteraciones más adelante, o digo otros métodos, como el método que vamos a ver más adelante, Newton-Raphson, que es más rápido, ya llega en menos iteraciones a la solución. Pero esto, como un proceso práctico, lo estamos viendo. Muy bien, entonces ahora vamos a ir al siguiente ecuación, que es para determinar el vector de estado mejorado. Ok, entonces para esto aplico que BI ya es la tensión del nodo, ya, del vector de estado mejorado. Es decir, si tenemos este nodo de acá B2, con esto, calculando todo con la ecuación que vamos a realizar, lo vamos a ir mejorando para la siguiente iteración, y acercaros más a la solución. A eso nos refiere. Entonces acá BI, que es el vector de estado mejorado, va a ser igual a 1 sobre YI, que es YI, que hemos dicho, cuando decimos YI nos estamos refiriendo al Y-bus. En este caso YI significa, en este caso, admitancias propias, ¿no?, de cada nodo. Es lo que hemos calculado, 1, 1, 2, 2, eso. Entonces acá todo esto va a ser multiplicado por ¿quién? Por la potencia de inyección especificada de ese nodo, conjugada, dividida entre lo que es la potencia, la tensión, en este caso del nodo I, conjugada K-1, menos la sumatoria desde J-1 hasta I-1 del producto de IJ, YIJ, multiplicado por tensión J, K. Cuando dice K es la interacción actual, ¿ya? En este caso menos la sumatoria de J, que es igual a 1 más, I más 1 hasta N del producto de YIJ
multiplicado por BJ, K-1. Entonces, con esto podemos calcular lo que es el vector de estado para la siguiente iteración, y mejorar hasta llegar a la solución. ¿Y esto para qué nodos se aplica? Pues solamente para nodos PB y nodos PQ. Solamente para esos. Ok. Muy bien. Esta ecuación no se aplica para nodos PQ. Y es lógico, ¿no? Porque en nodos PQ, ¿qué tenemos? Tenemos datos de la potencia de inyección especificadas, que no nos interesa, ¿no? Solamente en el nodos PB no tenemos, en este caso, el dato. En este caso no tenemos el dato de la tensión o el vector de estado, ¿no? Más que todo su ángulo. Es lo que se quiere calcular. Entonces, ahora la siguiente ecuación que vamos a realizar o que vamos a aplicar va a ser, en este caso, el vector de aceleración para ese nodo. Es igual, vamos a decir, a 1 menos el factor de aceleración multiplicado por la tensión de ese nodo, fasor, K-1, más, en este caso, todo esto, el factor de aceleración multiplicado por la tensión del nodo actual, ¿no? El factor de aceleración vamos a considerar como 1.2. ¿Ok? Esto es para la clase, ¿no? Para la materia de sistemas eléctricos de potencia 2. Pero en textos se considera otros valores. Dependiendo del texto que utilices puede ser otros valores, ¿no? Pero para la clase de sistemas eléctricos de potencia 2, este valor se tiene que considerar. Muy bien. Entonces, ¿dónde se aplica esto? Lógicamente a nodos PB y a nodos PQ. ¿Por qué? Porque el vector de aceleración lo único que hace es, como hemos dicho, el sistema método Gauss-Seidel, o mejor dicho, el método Gauss-Seidel en este caso, para resolver sistemas eléctricos de potencia, es un método muy lento, ¿ya? Tiene muchas iteraciones dependiendo de cómo esté el sistema o cómo es la topología y demás. Puede tener muchas iteraciones. Y para no tener tantas iteraciones como se quiera, entonces pues se aplica este vector de aceleración. Lo que hace es, en este caso, mejorar o llegar un poquito más rápido o un poco más rápido el vector de estado que se ha encontrado en ese nodo, para que nosotros no tengamos que realizar tantas, en este caso, iteraciones, o al menos que nos disminuyan las iteraciones posibles. Entonces, para eso es el vector de aceleración. Y por tanto, ¿dónde se tiene que encontrar el vector de estados? Tanto en PB y en PQ, nodos PB. Por eso lo mismo estamos aplicando en PB o PQ, ¿no? Muy bien. Para eso es, ¿ya? El último paso es simplemente realizar la corrección de los nodos PB. Entonces acá vamos a hacer el vector y corregido, obviamente en fasor. Esto, el vector del nodo corregido, va a ser igual al módulo de I vector, en este caso de la tensión especificada, de ese nodo, obviamente en módulo, dividido entre B del nodo de la tensión o del vector de aceleración que se ha encontrado para ese nodo, ¿no? Acelerado I, solo su módulo, y multiplicarlo por BI acelerado.
Perfecto. Entonces lo único que a esta ecuación se va a aplicar solamente son anodos anodos PV. Solamente anodos PV, no anodos PQ. ¿Por qué anodos PV? Porque anodos PV se supone o se ha entendido que está ahí la generación, ¿no? Entonces, como hemos dicho, solamente se va a aplicar a nodos de generación, porque el nodo de generación, la tensión en los generadores, la tensión puede ser controlada físicamente, ¿no? Con los ABRs de la máquina. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar nodos PV y corregirlo a esa tensión, ese módulo de tensión de los generadores que nos ha proporcionado. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Aplicando esta fórmula. Bueno, no es necesario ni aplicar, ¿no? Simplemente es poner el módulo y ya está, pero por paso lo estamos haciendo. Y el último, y hasta aquí vamos a realizar el video, el último es, en este caso, analizar el criterio de convergencia. Entonces el último es analizar el criterio de convergencia mediante la siguiente ecuación. Entonces acá el criterio de convergencia va a ser igual al error máximo de esos nodos tiene que cumplir esta condición. ¿Ok? Donde E va a ser el error admisible, y para sistemas eléctricos de potencia E, el error admisible, tiene que estar en un margen de, en este caso, de 0.000, en este caso 0.1 P US. ¿Ok? Entonces, en esos tiene que estar en este caso, el error. Muy bien. Esta condición se tiene que cumplir. ¿Ya? Si es que no se cumple esta condición que se está teniendo, pues simplemente, si es que no se cumple, pues hay que sigue el proceso iterativo. Si es que se cumple, donde en este caso el error máximo cumple con el error admisible para los sistemas eléctricos de potencia, este valor, entonces se queda o se para ahí la iteración. Eso nomás es. Y lo vamos a explicar cuando ya tenemos los datos de todo y cómo se puede o cuál es la situación. En este caso, cuando vamos a estudiar con el método Gauss-Seidel, lo vamos a hacer mediante esta comparación. Es una comparación de matemática, ¿ya? Donde para llegar al proceso de la convergencia y verificar si la solución es la correcta. Pero vamos a hacer ahora con la primera iteración. Entonces acá, ¿dónde lo podemos hacer? Acá. Entonces vamos a decir, entonces vamos a comenzar con las iteraciones. Ok, entonces vamos a analizar por la primera iteración. Bueno, creo que para que no se alargue el video, pues lo vamos a hacer en la segunda parte. Creo que lo vamos a dividir en 3, ya que se está alargando ya es muy entonces vamos a realizar el proceso iterativo en el siguiente video. Entonces vamos a realizar todo este proceso y hasta donde lleguemos. Quizás vamos a terminar con el flujo hasta llegar a determinar el flujo de potencia. Entonces pues eso, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá y vamos a continuar en el siguiente video, el proceso iterativo. Pero hasta acá simplemente se hace todos esos pasos. ¿Ya? Entonces
Este paso se hace para cualquier sistema eléctrico de potencia, no importa que tengan pues 10 barras, 20 barras, los pasos son lo mismo. La única situación que va a ser diferente es el tiempo en que lo van a hacer, porque como ya han visto, solamente para 3 barritas se tiene que calcular todo esto, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un proceso pues que lleva tiempo. Eso nomás es. Bueno, entonces vamos a quedar acá. Espero que les haya ayudado y en el siguiente video pues vamos a continuar con este problema.